Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas pláticas que se están dando en descodificación emocional con la finalidad de que, pues abramos un poquito más nuestros conocimientos y pues me da mucho gusto estar con ustedes. Pues bienvenidos. La plática del día de hoy es este tema que dice descubriendo posibilidades detrás del miedo. ¿Quién no ha experimentado algún miedo en su vida? Yo creo que todos en algún momento hemos vivido algún miedo, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos identificando algunos de nuestros miedos para irlo analizando a lo largo de toda esta plática. ¿Qué les parece? Vamos primero que nada definiendo qué es el miedo. De alguna manera pues ya lo hemos experimentado, ya sabemos más o menos qué es, pero bueno, vamos dándole un poquito, clarificando un poquito más qué es el miedo. El miedo es una emoción básica e instintiva ante una situación de peligro. ¿Qué significa eso? Que siempre ante una situación peligrosa es algo que va a aparecer en nosotros. Es algo instintivo, no lo pensamos de ninguna manera, es una reacción. Y bueno, pues aquí nos dice que es un mecanismo para afrontar la situación angustiante. ¿Sí? Eso ya es algo con lo que venimos dotados desde nuestros antepasados. ¿Sí? La finalidad de nuestro miedo o de experimentar miedo en nuestra vida es conservar la especie, es decir, si no tuviéramos miedo, de alguna manera pues ya estaríamos muertos, ¿sí? Entonces es algo importante, si ya lo traemos en nosotros significa que tiene una finalidad y es importante. Entonces aquí nos dice que el miedo anticipa y avisa que algo puede ser un peligro, una amenaza para nosotros, eso nos dice Miguel Payares. ¿Sí? Bueno, ese puntito rojo que identifican en esa imagen, hacia acá, ese puntito rojo se llama amígdala. En esa parte de nuestro cerebro es una parte muy importante porque es la que nos va a alertar a todo nuestro organismo, ¿sí? ¿Cómo funciona la amígdala? A través de todos nuestros sentidos, lo que viene siendo nuestra piel, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro olfato, nuestra vista. Todos nuestros sentidos están captando información. Cuando captan esta información y distinguen algo que es peligroso, mandan inmediatamente la señal a ese puntito rojo, que es la amígdala. Y la amígdala inmediatamente va a poner a todo el cuerpo en un estado de alerta. ¿Sí? Entonces, todo esto nos sirve para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a partir del miedo, cuando se identifica, nuestro cuerpo ya está preparado o para huir o para luchar. ¿Sí? ¿A quién no nos ha pasado que de repente, pues, pegamos el brinco y nos vamos corriendo ante una situación peligrosa, ¿no? O gritamos? A veces no huimos, nos enfrentamos. Esta es una reacción que no la pensamos, es algo inmediato y así reacciona nuestro organismo. ¿Sí? Pero también se puede dar el caso que nos quedemos paralizados, que no huyamos y que no nos enfrentemos. Es algo que no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero es algo que está ahí y hay que irlo reconociendo. ¿Sí? Vamos identificando que ante una situación de peligro, entonces se va a activar nuestro estado de alarma. Un estado de alarma en todo nuestro cuerpo. Esa partecita amígdala manda la información y se van a empezar a segregar una serie de sustancias que les llamamos pues las hormonas del estrés o en este caso del miedo, ¿sí? El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué hacen estas sustancias en nuestro cuerpo? Pues van a hacer que nuestro corazón empiece a bombear más,
¿sí? Eso se traduce en un mayor aporte de sangre en nuestro cuerpo. Por consecuencia, va a haber una mayor frecuencia respiratoria también. A veces sentimos que la boca se seca mucho, se empiezan a dilatar las pupilas y nuestros músculos se preparan para enfrentarse, ¿sí? Se ponen tensos. Vamos identificando si ese miedo que tenemos, que nos está como causando un poquito de problema o un mucho de problema en nuestra vida, si es real o es imaginado, ¿sí? Cuando es real, pues lo estamos viviendo, o sea, llega el asaltante con la pistola y agarra las cosas, ¿no? Es algo real, lo estoy viviendo. Entonces mi cuerpo entra en un estado de peligro. El grado de magnitud va a depender de nuestras percepciones, ¿sí? Una persona puede significarlo de una forma y otra pues puede ser muchísimo peor o muchísimo menor que como lo estoy percibiendo yo. Nadie lo va a percibir igual a otra persona. También está el miedo imaginado o psicológico, es decir, este miedo va a estar compuesto de pensamientos irracionales. ¿Qué significa esto? Que esos pensamientos no van a corresponder con la realidad. Entonces nos imaginamos una situación, no la hemos vivido y de alguna manera al imaginarla ya estamos generando ese estado de alarma en todo el cuerpo. Nuestro corazón empieza a palpitar, sentimos que se nos seca la garganta, empiezan toda esa serie de pensamientos y pues nuestro cuerpo está en un total estado de alerta. Entonces vayamos identificando si nuestro miedo es real o es imaginado. Puede ser presente, pasado o proyectado hacia el futuro, es decir, también lo pude haber vivido en un tiempo y pudo haber persistido a lo largo por tantos años y todavía puedo seguir imaginando esa escena. ¿Y qué pasa? Pues mi organismo sigue en un estado de alerta. Entonces, este autor, que es Raúl Ferrus, nos dice: el miedo del pasado persigue al miedo del futuro. Hay que ir analizando cómo es nuestro miedo. Puede ser algo que esté imaginando que puede pasar en el futuro o no. También hay que identificar el grado de intensidad, ¿sí? Este autor, un psicólogo que es Plutchik, nos define los grados de intensidad como desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Timidez, aprensividad, pánico, terror, ¿sí? Pues vamos definiendo qué tan intenso es nuestro miedo. Si el miedo que tengo me está limitando en alguna de las áreas de mi vida, por ejemplo, ya sea en mi trabajo, porque me imagino que a lo mejor mi jefe me va a criticar porque hago mal las cosas, o mis compañeros se van a burlar de mí y prefiero ya no ir a trabajar por ese miedo. Entonces está afectando mi economía y me está afectando en el hecho de no salir a hacer las cosas que yo quiero, ¿sí? Puede ser familiar también, o puede ser social. Si en mi casa todo el tiempo me la paso encerrada, entonces ya estoy afectando mis relaciones con mi familia. O ya no voy a reuniones por miedo a alguna cosa. Entonces, se están afectando estas áreas de nuestra vida. Entonces, debemos identificar que ya necesitamos una ayuda profesional, ¿sí? Porque a veces sí lo requerimos. Es importante, a partir de esto que estamos tratando de identificar, también distinguir de dónde proviene.
Este es un tema muy interesante porque creo que algunos ya lo conocen y otros no. Este tema de dónde viene. Si nos preguntamos si partió de un momento real y persistió en el tiempo, hay que ir revisando. ¿Sí? Es parte de mi historia de vida, lo he experimentado yo en mi vida y de repente otra vez conecto con otra situación que me está volviendo a mi miedo pasado. O es un miedo de mis padres, ¿sí? Existe esa posibilidad porque los miedos de ellos nosotros también los podemos heredar. ¿Sí? ¿Cómo es eso que puede ser un miedo de mis padres? Pregúntate si lo vivió tu mamá en algún momento cuando estaba embarazada. ¿Qué sintió ella en el embarazo? ¿Qué experiencias tuvo en el embarazo? Y mientras estamos en el vientre de mamá, estamos experimentando todo lo que hace ella, todo lo que siente ella. Somos una parte más de ella. Entonces, estamos llevando una información. Hay que preguntarle a nuestra mamá o a alguien más que nos pueda dar esa información. Quizás también fue un miedo de papá. Hay que preguntar, ¿sí? También, si mamá aparentemente estuvo muy bien y en mi vida yo estuve muy bien, probablemente el miedo que yo traigo puede conectarse con alguien de mi sistema familiar. Hay que ir revisando si alguien más en nuestra familia vivió un miedo parecido, porque ahí puede ser el hilo conductor que nos lleve a encontrar la causa de nuestro miedo. ¿Sí? Entonces, pues está la posibilidad de trabajar en algo que vivieron nuestros ancestros y ahora lo tenemos que trabajar nosotros. O puede ser un miedo que lo imaginamos por situaciones vividas de otras personas. Les voy a platicar un ejemplo personal. Cuando yo era adolescente, en la secundaria, un maestro de música nos iba a evaluar cantando una canción. Evidentemente yo en ese tiempo era muy tímida, sí, lo confieso. Y de repente pues sí me entró el gran nervio. Antes de mí pasó un chico que también se le notaban muchos nervios. ¿Cómo supe eso? Bueno, se le notaba. Sus músculos estaban muy rígidos, sus manos estaban apretadas y su boca empezó a temblar cuando cantó la canción. Eso me impactó muchísimo. Obviamente después de él seguí yo y mis músculos estaban tensos, pero al final canté la canción porque era una canción que me gustaba. Obviamente no sabía cantar, pero lo hice. Después de 10 años me enfrento a una situación donde paso ante un grupo de personas desconocidas y yo tenía que hablar de algo, no me acuerdo de qué, pero en ese momento significaba muchos nervios, ¿sí? Inmediatamente a la hora en que empecé a hablar, mi boca empezó a temblar e inmediatamente conecté con aquella situación de nervios y aquella situación donde yo estaba viendo a una persona que en mi vida lo había visto que le estaba temblando la boca. A mí me empezó a temblar la boca. Entonces puede ser que yo incorporé esa emoción de esa persona en mí y salió 10 años después. Así es como podemos incorporar alguna emoción de alguien o de algo. Lo vemos en la tele y lo hacemos de nosotros, creyendo que probablemente pues, eso nos va a pasar, o a lo mejor no lo pensamos, pero después estamos con esa misma sensación de miedo que vivió el personaje de X película, ¿no? O con los comentarios de alguien sobre algún tema. Entonces hay que ir identificando cuál es el hilo conductor de nuestros miedos, ¿sí?
Ok, nuestra perspectiva de miedo va a hablar de nuestra programación, de nuestra historia de vida y de nuestro entorno. Todos esos factores van a intervenir para nosotros ir identificando o dando nuestro punto de vista. Todo eso va a intervenir. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo que pues una persona ve el 9 y la otra persona está viendo un 6. ¿Y quién tiene la razón? Pues los dos tienen la razón, cada uno habla de su perspectiva. Y está bien. Cada quien lo va a percibir. A lo mejor tú percibes algo y para ti eso es un miedo, y para otra persona va a decir, no, eso no pasa nada, hombre. Entonces, cada quien tiene su perspectiva y eso nos habla de lo que ha vivido, de lo que ha conectado con su historia familiar, de sus herencias, ¿sí? O de su entorno. Entonces, sentir miedo en realidad no es malo, es una forma en que nuestro cuerpo nos está preparando para afrontar. Si persiste a través del tiempo y se va haciendo crónico, pues tiende a resultar después en una enfermedad física o psicológica. Entonces hay que ponerle atención, ¿sí? Si es crónico, si no lo podemos resolver nosotros, hay que pedir ayuda. Y también necesitamos revisar qué acciones estamos haciendo nosotros para mantenerlo en el tiempo. ¿Qué pensamientos? ¿Qué cosas? Por ejemplo, si tengo miedo de contagiarme cuando toco las cosas y me lavo 60 veces las manos al día, que puede ser real, y lo hago 60 veces, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues es algo que ya me está incapacitando, ¿no? Necesito ayuda. Puedo perpetuarlo con mis creencias o con mi atención. ¿Cómo sería eso? Ok, ¿cuánta cantidad de energía le estamos destinando consciente o inconscientemente a ese miedo? ¿Sí? Es muy cansado estar todo el día pensando en eso, desgasta. Buda nos decía, ni tus propios enemigos pueden hacerte tanto daño como tus pensamientos. Les recomiendo ver otras pláticas que ha habido a través de esta página sobre el poder de los pensamientos, los juegos de la mente, casi todas las pláticas conectan, ¿sí? El transgeneracional, no sé, hay muchos temas. Entonces debemos de ver esto como un infortunio, es decir, algo que somos desafortunados y nos está sucediendo, o como una posibilidad. No podemos, primero que nada, evitar las situaciones externas. Lo que sucede allá afuera, la inseguridad, las calamidades, todo eso no lo podemos evitar, nada. Por más que tomemos precauciones de algo, si va a pasar, va a pasar. Lo que no puedo controlar afuera, sí lo puedo controlar dentro de mí, lo que está dentro de mí. Y necesito identificar qué está pasando dentro de mí. ¿Sí? Sí, el miedo es una reacción normal. Pero si está el estado de alarma ya bastante tiempo, entonces es algo que necesito empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, como en esta imagen, pues él no puede. Y entre más se evita, pues más va a permanecer. Ya nos decía el psiquiatra, el psicólogo Carl Gustav Jung, que a lo que te resistes persiste. Es decir, si lo estás evitando, entonces más va a estar ahí, más va a estar ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? En el desequilibrio podemos encontrar posibilidades. Para el inconsciente no existe el tiempo. Su única finalidad es mantenerte a salvo.
Esa es la finalidad del inconsciente. Es una programación que ya tuvimos y que de alguna manera pues nos va a hacer reaccionar. No es azar. Buscamos de dónde viene, buscamos ese hilo conductor, revisamos el árbol familiar cuando no estamos encontrando sentido a lo que nos pasa. Cuando decimos, ay, es que toda la vida he vivido con este miedo y no sé de dónde viene, hay que revisar mamá durante el embarazo y también el transgeneracional, ¿sí? Es una programación que traemos, no es azar. Los eventos que la vida nos plantea, curiosamente, son una muestra de una posibilidad para crecer y conocer el potencial del cual no nos hemos dado cuenta. Posibilidad para crecer y conocer nuestro potencial. Entonces, si vemos al miedo como esta posibilidad, ya no es algo que sea malo, es una posibilidad para trascender una información que estoy viviendo yo y que quizás alguien más en mi familia vivió, ¿sí? Entre más nos incomoda, más ligados estamos a esa programación. Salir de ahí significa un gran reto. Si esto obviamente nos implica un problema, ¿sí? Si no es problema, pues hay que moverle. Pero si es un problema para nosotros, pues buscamos de dónde viene y hay que ver esto como un gran reto que nos está poniendo nuestro sistema familiar para nosotros enfrentar de alguna manera esa situación y ser la pieza clave para cambiar la información. Qué interesante. Muchas veces lo que nos impide salir de esa programación son los no puedo. Por más que lo intento, no puedo, no se me da. Ok, el no puedo es incapacitante. Mientras más lo dices, más te lo vas a creer. Es algo que nos va limitando, ¿sí? No hay distinción entre lo real o lo virtual, simplemente lo estás sintiendo que no puedes. Y quizás es algo que sintió la abuela que no pudo. Se evita el riesgo y se perpetúa el comportamiento, es decir, permanece. El doctor Wayne Dyer nos decía esto acerca del no puedo, nos está limitando las posibilidades. Entonces hay que identificar qué tanto nos cuesta trabajo, porque eso precisamente es algo que está fuera de nuestra programación. Entonces vamos identificando, ¿sí? Un ejemplo podría ser a la abuela que la invitaron a una fiesta y llevaba 2 hijos y de repente le secuestran a uno. Imagínense qué drama, qué difícil. Es algo terrible que puede suceder. Pues ella se queda con eso y no le alcanza la vida para resolver eso. Entonces toda esa situación dramática, pues como no le alcanzó la vida para procesarla, las siguientes generaciones siguen con esa información, ¿sí? Por ejemplo, puede nacer después una hija y lleva los mismos miedos, ¿sí? O incluso ya no tener más descendencia porque lleva esos miedos. A lo mejor el inconsciente dice, no, es peligroso tener hijos porque te los pueden robar. Y tú vives con la idea de que nunca pudiste tener hijos y que es difícil para ti. Pero si le buscamos el hilo conductor, puede que esté conectando con esa información. Entonces hay que ir buscando, ¿sí? Si estamos en el no puedo, nos estamos limitando.
En el terreno del inconsciente familiar nos hablaría de fidelidades familiares, repeticiones de los dramas que ya se vivieron en otro tiempo, ahora en nuestra vida, ¿sí? Y lazos que dan sentido de pertenencia. ¿Qué significa esto? Que yo necesito entrar en el mismo drama familiar porque si no siento que no tengo pertenencia, necesito llevar el mismo dolor. Hay que revisar de quién en nuestra familia, ¿sí? Y eso es una fidelidad familiar, es un acto inconsciente, aunque conscientemente digamos, no, o sea, yo no quiero esto para mí, pero me está pasando. Hay que revisar. Cuando se presenta, básicamente hay que aceptarlo. Es decir, está aquí, lo estás percibiendo, lo estás sintiendo, el corazón te está palpitando, tu frecuencia respiratoria está muy rápida. Entonces, esta es una invitación que te está diciendo el miedo: hola, aquí estoy, mírame, soy tu oportunidad para trascender esta o aquella situación, ¿sí? Cuando se presente y te saluda el miedo, revísalo, acéptalo. Querer quitarlo significa rechazarlo, y entonces estamos rechazando esa oportunidad, ¿sí? Estamos rechazando esa parte, y al rechazarlo lo estamos alimentando, persiste. Entonces hay que poner atención un poquito en esto. Hay que explorarlo. Una vez que lo acepto que está en mí, si lo estoy sintiendo, si me estoy sintiendo muy incómoda, hay que explorarlo, mira hacia adentro. Probablemente, como ya lo habíamos dicho anteriormente, está conectado con alguna vivencia de algún miedo de alguien más, ¿sí? Y hay un potencial que la vida te está ofreciendo para generar un gran movimiento dentro de ti, ¿sí? Y ese es el mismo que te impulsaría a cumplir lo que tanto anhelas. Es decir, una señal de que existe la posibilidad de lograr eso. Es una oportunidad que tienes para trascender una información, y no solamente tuya, también de tu sistema familiar. Todo está muy conectado, hay que ir revisando eso. Integrarlo. ¿Qué significa esto? O sea, reconocer que es una parte de ti. Tú ya vienes con esa información. No hay que rechazarla, hay que aceptarla. Es una parte de nosotros. No es nuestra totalidad, es solo una parte. Su presencia es un mensaje, es una señal de que algo necesita ser atendido. Escúchalo. Entonces hay que entender el hilo conductor, hacia dónde o de dónde viene y para qué. ¿Sí? Hay que reconocer que detrás de un miedo siempre va a haber una intención positiva, y esa intención positiva en parte es rendir más. Mentalizarte así, el nivel de angustia baja. Rendir más ante una situación de peligro. Quizás fue el peligro que vivió la abuela, pero ahora lo estoy viviendo yo. Entonces, estoy preparada para rendir más, y en ese rendir más es donde debo de actuar. Kelly McGonigal, una psicóloga, nos dice esto: este es mi cuerpo ayudándome a enfrentar ese reto. A enfrentar. ¿Sí? Si tú quieres lograr un cambio en tu vida, pues es necesario tomar acciones y compromisos. Es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque pues vamos a seguir igual. Es importante salir de lo ordinario. Todo lo que hagas tendrá un impacto no solamente en ti, sino también en los demás. Por tanto, va a ejercer una influencia en los demás, ¿sí?
todo lo que tú hagas va a impactar en ti y en las futuras generaciones, porque es una información que se está cambiando. Rupert Sheldrake, que es un biólogo y estudió acerca de los campos mórficos, dice: lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede influir en otras personas por resonancia mórfica. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Hay ciertos campos de información que se mantienen ahí y que de alguna manera pues van contribuyendo al desarrollo de nuestra especie. O sea, podemos conectar con la información de nuestros ancestros. Es algo que no estamos viendo, pero está ahí. Esos campos organizativos son de cada especie. Las flores tienen una especie de campo, nosotros los humanos también otra especie de campo, y ahí está una información. Y todo lo que hagamos aquí va a ser diferente en otras generaciones. ¿Sí? Siempre y cuando no represente un peligro real. Algo que me gustó mucho es lo que dice este autor, Neil Donald Walsh, es: llama aventura a tus miedos. ¿Qué significa esto? Que es una energía de entusiasmo que estamos trayendo a nuestra vida para vivir ese miedo. Es decir, más que de un peligro, es algo que nos puede entusiasmar, porque es algo que vamos a trascender en esa oportunidad que tenemos, ¿sí? Y entre más repetimos, más, sí, estaremos experimentando el miedo, eso no cabe duda, pero este miedo se va a ir transformando, va a ir cambiando y poco a poco se va a ir perdiendo esa sensación de incomodidad. Entonces, siempre y cuando no represente un problema, podemos llamar a aventuras a nuestros miedos, ¿sí? Con entusiasmo. Es muy importante el descanso mental para poder lograr trascender el miedo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es importante vaciar la mente de pensamientos. Si ya identificamos que le dedicamos demasiado tiempo a esos pensamientos, entonces hay que, por lo menos un momento en el día, tratar de vaciar la mente. Y esto, de alguna manera, pues a veces es difícil, ¿sí? Porque todo el día estamos dándole vueltas a muchos asuntos. Algo que nos puede ayudar mucho son los ejercicios de relajación, la respiración o la meditación, que más que nada se concentran en identificar cómo está nuestra respiración. Y podemos identificar también cómo se eleva nuestro abdomen y cómo baja. Y un ratito así, y es algo tan sencillo que nos puede ayudar a ese descanso mental. ¿Sí? El contacto con la naturaleza es divina, nos puede ayudar a salir del estado en el que estamos. El ejercicio, vivir aquí y ahora, sin irnos tanto al pasado o a momentos futuros, cosas que todavía no suceden, ¿sí? Hay una frase de Eleanor Roosevelt, la primera exdama de los Estados Unidos, dice: el ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, ¿qué quiero hacer con mi presente? ¿Qué quiero hacer con este regalo de vida que solamente pues es ahorita? ¿Sí? Entonces, todo esto de alguna manera va a fomentar la producción de sustancias en el organismo que nos hacen sentir bienestar. Se van a segregar ciertas sustancias para estar bien. Entonces, es algo importante. Con la mente más descansada, nuestros pensamientos se vuelven más claros y nos ayudan a tener mejor respuesta ante las adversidades de la vida.
pues hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Y bueno, pues este personaje, que es Francis Bacon, él fue canciller de Inglaterra y un filósofo, ¿sí? Un escritor. Entonces él decía, el conocimiento es poder. Entonces entre más conozcas de dónde viene tu miedo, entre más lo explores, eso te va a dar el poder a ti para poder trabajar en él, poderlo integrar y desde ahí hacerlo tu aliado para trascender esas situaciones que se han venido dando en tu familia. ¿Sí? Carl Gustav Jung, volvemos, dice, donde está tu miedo, ahí está tu tarea. Entonces creo que esa es nuestra tarea, revisar nuestro miedo, integrarlo y pues hacerlo nuestro aliado para ir cambiando esa información. Y Salomón Selam nos dice, no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. ¿Qué significa? Si tú ya estás en el proceso o quieres estar en ese proceso de transformar ese miedo y hacerlo tu aliado, entonces no tengas miedo de que vas lento. Lo importante es que lo estás haciendo y no permaneces inmóvil. Porque si permaneces inmóvil, pues estás siguiendo en lo mismo. Pues es algo muy importante. Y bueno, pues creo que esta pregunta, pues de alguna manera, creo que estaría para todos. Pensar nuestro miedo hacia dónde nos mueve. Tu miedo a qué te mueve en tu vida. Es tu tarea. Y bueno, pues aquí termina la presentación. Les quiero agradecer mucho su presencia, por estar aquí. No sé si haya tiempo para alguna pregunta. ¿Aún no hay preguntas? Perfecto. Nos dice Tere, que muy buen tema. Muchísimas gracias, Tere, por estar presente. Miguel Ángel Frías, muy interesante, saludos, muchísimas gracias por estar pendiente. María Esther Aguiñaga, buenas tardes, gracias por este tema. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, ¿cómo les pareció el tema? ¿Hay alguna otra? Muchas gracias, chicos que estuvieron aquí. Laura Ruiz nos dice gracias, muy buen tema. Gracias por estar presente, Laura, saludos. Y bueno, pues también saludos a aquellos que me estuvieron por aquí apoyando. De repente sucedieron cosas curiosas antes de la presentación de este tema. Digo curiosas porque de repente pues, nos enfrenta a ciertas situaciones que creemos peligrosas o de miedo, ¿no? Se desacomodó un poquito la presentación y fue algo complicado, pero pues, al parecer todo fluyó bien. Y pues en el día a día a veces nos van a seguir ocurriendo cosas curiosas. Liz Mesa, wow, excelente tema, una manera muy diferente de ver el miedo. Muchísimas gracias, Liz, gracias por estar presente. Sami nos dice, me encantó el tema, gracias. Muchísimas gracias, Sami, por estar viendo la presentación. María Esther Aguiñaga dice, mi miedo es a dormir desde que era niña. Ok, entonces habría que identificar desde dónde viene ese miedo. Probablemente
tenga que ver con algo que vivió mamá o alguna situación que se vivió en la familia, ¿sí? Hay que ir identificando. Fabiola Ortiz, clara información, gracias, muchísimas gracias Fabiola por estar presente. Ricardo Ordúñez dice, muy bueno el tema con los miedos que tenemos desde la infancia. Así es, Ricardo. Hay que ir revisando, a veces creemos que pues vienen de la nada, pero no, hay que ir buscando esa información. Muy bien. Juan, saludos Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Dice, muy claro, muy interesante las citas de los autores. Gracias por compartir. Bueno, pues también a mí me parecieron importantes y qué bueno que les gustó. Entonces sí hay que ir identificando. Nuestra mente, pues curiosamente, es algo que es muy curiosa y nos va encaminando a esas situaciones incómodas porque es algo que pues, necesitamos trascender en nuestra vida. Y recordemos que entre más incómodo sea, más nos hace salir de nuestra programación, que eso es lo que creemos que tenemos que seguir, pero en este mundo hay infinitas posibilidades y quizás solamente vemos por una rendija, pero hay muchísimo más espacio y entre más conocimiento tengamos, más herramientas tenemos para trascender como personas. Ahorita en la actualidad, pues con todo lo que se está viviendo, con estos temas acerca del miedo, sobre la pandemia, sobre el virus, los contagios, pues de alguna manera son situaciones que no podemos evitar. El virus no lo podemos evitar, está ahí. Y es algo con lo que tenemos que convivir. Entonces, o nos limitamos demasiado, sí, o sí tomamos nuestras precauciones, pero pues tenemos que adaptarnos a lo nuevo y es algo de lo que nosotros contamos. Nosotros tenemos esa gran capacidad de adaptación, nada más que a veces nuestra mente es un poquito rígida y no se da esa oportunidad, pero desde la antigüedad, cómo se ha venido adaptando el ser humano ante los diferentes cambios. Pues, los cambios siguen y eso indudablemente pues va a estar ahí. Lo que sí tenemos que cambiar es esto que está aquí adentro. Algo que también recuerdo que les iba a comentar acerca de lo que decía Rupert Sheldrake sobre los campos mórficos. Hay un ejemplo de unos monos que descubrieron que estaba una patata cerca del mar, entonces la agarró y se la comió y pues le sabía más rica. Entonces ya no era lo mismo comer una patata sin lo saladito que a comerse una patata ya más saladita. Y entonces pues después de ahí se identificó que en otras áreas, en otras regiones, los monos ya estaban haciendo lo mismo. A eso se refiere con los campos mórficos, es decir, una información que ocurre en una especie va a suceder también en las otras especies. Entonces, si nosotros podemos trabajar nuestros miedos, de alguna manera estaremos impactando en la nueva información que van a recibir las siguientes generaciones. Y es una información que se necesita trabajar. Y eso es parte de nuestra tarea, que también se vale decir,
pues yo aquí me quedo y mi miedo y así, no lo puedo superar. Tengo esa posibilidad, pero también tengo la posibilidad de trascenderlo y es algo maravilloso. Por eso la pregunta de tu miedo, ¿a qué te mueve? ¿Sí? Sobre las citas, bueno, pues a mí también se me hicieron algo interesantes y por ejemplo eso, no tengas miedo si algo va muy lento, ¿sí? Es señal de que vas trabajando en eso y tú lo vas a ir sintiendo y las situaciones a lo mejor se te van a ir presentando para que las sigas trabajando, pero así es el inconsciente, te va a seguir trayendo situaciones para que las trabajes. Entonces, pues hay que revisar eso y pues muchísimas gracias por estar presentes. Hay algo que me dijo alguien que dice, todo es perfecto y siempre tengo muy presente esa frase en mí. ¿Sí? Y hay otra frase que me gusta mucho que es, la experiencia es tu mejor maestra, es decir, no hay mejor maestro que aquello que nos está sucediendo. Y entre más lo trabajamos, más lo vamos integrando. ¿Sí? Pues no sé si haya alguna pregunta o comentario más. Si no, pues solamente me queda más que agradecer. Creí que el tiempo iba a ser cronométrico, que iba a durar exactamente 1 hora, pero al final, bueno, se dieron las cosas así y pues en realidad todo es perfecto. Muchísimas gracias. Encuentro